¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Gracias a Dios por este tiempo que tuvimos para descansar. Por eso no habíamos subido ningún video ni hemos publicado nada en nuestra página porque estábamos en un periodo de descanso donde después de año y medio aproximadamente de estar trabajando necesitábamos un pequeño descanso para ponernos nuevamente activos en la palabra del Señor. Entonces, damos gracias a Dios porque nos permite poder descansar y poder seguir adelante con el ministerio. Hoy tenemos un mensaje muy importante, muy interesante y que tiene un título muy fuerte. ¿Por qué los incrédulos son hijos del diablo? Realmente es un título que tiene mucha fuerza. Mucha gente podría sentirse agredida, ofendida con un mensaje como este al verlo a lo mejor como título. Pero quiero hacerte mención que no es la intención por parte de nosotros ofender a nadie, sino con todo respeto, queremos conocer qué es lo que dice la Biblia acerca de esto y ver la posición de Dios, por qué llama a los incrédulos hijos del diablo. No es por parte de un ataque frontal por parte de nosotros como cristianos, porque nosotros, aún siendo cristianos en este momento, antes éramos hijos del diablo. Y necesitamos saber qué es lo que dice la Biblia acerca de esto para poder conocer el punto de vista de Dios y la perspectiva de Dios para que entendamos este mensaje. Entonces es un tema muy importante, esperemos que sea de edificación para todos y cada uno de ustedes. Y vamos a empezar primeramente con Juan 8:44 para saber qué es lo que dice el Señor acerca de esto. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces nos hace ver la forma en que se representa a Satanás en este versículo. Dice que el diablo es padre, o sea que hay un padre, aparte del Padre eterno que es nuestro Dios, hay un padre que es el diablo. Y dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces precisamente hemos puesto los puntos del lado izquierdo, donde vamos a hablar del homicidio, que son mentirosos, chismosos, es tropiezo para otros, no le cree a Dios, no hay Dios, dicen, son malos y son fornicadores. Entonces, y aparte de que hay muchos puntos adicionales, no los vamos a ver todos, sino algunos realmente nada más. Recordemos que nosotros tenemos nuestra Biblia a la cual debemos ir y buscar sobre estos temas para poder tener un entendimiento claro, leyendo el contexto de cada uno de ellos para que no caigamos en falsa doctrina. Siempre leer el contexto para tener una idea clara de lo que viene hablando el Señor. Muy bien, entonces estamos viendo que Juan 8:44 dice que él ha sido homicida desde el principio. Vamos a verlo en Génesis 4:8 y dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces vemos el primer asesinato en la Biblia por medio de Caín, que se levanta contra su hermano Abel y lo mata en el campo. Esta es una muerte física, pero cuando el Señor se refiere a que él ha sido homicida desde el principio, fue y está hablando de la muerte espiritual de Adán y Eva. Precisamente recordemos que cuando el Señor les habla y les dice que ellos, si comen del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. Y a través de eso, cuando Satanás le dijo que no moriréis, sino que seréis como dioses, los engañó, y en ese momento fue un homicida desde el principio y acabó con la vida espiritual de Adán y Eva. Recordemos que una de las cosas que tiene Satanás es que es mentiroso. Entonces,
Vamos a ver qué es lo que dice Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, aquí vemos que a Satanás se le conoce como el acusador, aquel que va a acusar a los hermanos, a decirle al Señor, mira lo que están haciendo, como cuando el Señor habló con Satanás. Sabemos que Satanás es una persona y que está viendo la manera de cómo hacer tropezar a cada uno de los que creen en la palabra del Señor, a los que hemos creído en el verdadero evangelio, a los que no hemos oído la voz de Satanás. Siempre va a procurar ponernos tropiezo y es un chismoso. Dice, el hombre perverso levanta contienda. Una de las características de los hijos del diablo es precisamente ser un hombre perverso que levanta contienda. ¿Cuántas veces no lo hemos visto en muchos lugares? Lo hemos visto en videos de YouTube y lo hemos visto hasta en la misma calle. ¿Cuántas personas no se levantan y empiezan a pelearse en la calle, o mujeres con mujeres, o en las escuelas? Hemos visto a los hijos que se están peleando afuera de las escuelas, que están agrediéndose, y dice precisamente que el hombre perverso levanta contienda. Entonces, dice, estamos hablando de por qué los incrédulos son hijos del diablo, y dice, porque los deseos de su padre quieren hacer. Él se levantó en contra del Señor, se levantó en contienda, y precisamente es perverso el que se levanta en contienda. Y aparte de eso, dice, y es chismoso y aparta a los mejores amigos. Así que a raíz de esta situación, del chisme, del hablar de más, de estar, porque no nos callamos nada, definitivamente estamos viendo qué hace la vecina, el vecino, el primo, el tío, el hermano, el pastor, la iglesia. Estamos siempre buscando algún defecto o alguna situación para tener oportunidad para poder hablar de las personas sin tener que callarnos y guardarnos las cosas para que nosotros seamos más prudentes. Sin embargo, precisamente estamos hablando de los incrédulos. Es algo que ellos pueden hacer porque definitivamente, como no conocen la palabra del Señor, están ajenos de la palabra del Señor, están separados, como dice Romanos 3:23, apartados de la gloria de Dios, no tienen ninguna relación con Dios ni con su palabra y desconocen estas cosas. Precisamente por eso este video es para que ellos puedan comprender que el estar separado de Dios caen en estas situaciones, primeramente del homicidio. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Lo vemos constantemente, por ejemplo en Estados Unidos, donde hay asesinatos de estudiantes, donde 2 o 3 estudiantes se levantan en contra de otros estudiantes, maestros, llevan armas, destruyen, matan, y esos son los deseos de su padre que quieren hacer. Y sabemos que son hombres perversos, que buscan contienda, son chismosos y apartan a los mejores amigos. Entonces, esas son características precisamente de los incrédulos, de los que... Y antes de continuar, déjame decir una cosa. Ninguna persona en el mundo nació siendo hijo de Dios, excepto nuestro Señor Jesucristo. Así que, como nosotros mora el pecado, todos los seres humanos, todos éramos hijos del diablo, éramos hijos de ira, dice la palabra. Entonces, nosotros dejamos de ser hijos de ira cuando creemos en el Evangelio, cuando creemos en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Entonces pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Entonces, vamos a continuar, que también una de las características precisamente de las personas incrédulas es que es tropiezo para otros. Dice aquí Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, precisamente, como incrédulo, no buscan a Dios, sino que por el chisme
el hombre contencioso, el que es homicida, dice aquí que es tropiezo. Porque él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Y como incrédulos ponemos la mira en las cosas que hace Satanás. Y estas son características de la persona de Satanás. Cosa que se asemeja con sus hijos, con todos los seres humanos. Nadie ha nacido siendo hijo de Dios, excepto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero dejarlo bien claro, porque nosotros éramos también, como yo, como ahora como pastor, creyente, también fui hijo del diablo hasta el momento en que yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, cuando creí en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dejé de ser hijo del diablo. Ya no es mi padre, ahora mi padre es el Dios verdadero, el Dios eterno, y ahora soy hijo de Dios. Muy bien, vamos a continuar. No le cree a Dios. Sabemos que Satanás no le cree a Dios, porque cuando en el Edén le dijo a Eva, aunque Dios os ha dicho, y dice Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entonces, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿cuántas veces vemos a los incrédulos o a los ateos que dicen, no existe Dios, no hay Dios? La creación se hizo a través del Big Bang y todas las teorías hasta de la evolución que mencionan también, cosa que es una cosa que no es verdad, y que hay pruebas físicas realmente de que no ha habido un cambio de género, sino solamente una adaptación por parte de las especies, como por ejemplo lo que puso Darwin acerca de los pájaros que vio en aquella isla, donde veía que iban modificando su pico, iban cambiando su plumaje. No hubo un cambio de género, sino que hubo una adaptación por parte del mismo pájaro, y seguía siendo el mismo pájaro. Hablemos de las células pasa lo mismo, siguen siendo células, se han adaptado y han tomado ciertas características de mejora, pero no evolucionan en una especie diferente, como dice que nosotros que venimos de los chimpancés o de los monos, y eso no es comprobable, no es algo que se vea ahorita, porque la ciencia, para que pueda ser justificada, tiene que tener evidencia física y tiene que verlo. Y desde el tiempo que Darwin hizo la teoría de la evolución hasta este momento, no ha habido ningún cambio de género en cuanto a lo que él enseñó o a lo que él enseña y que se enseña todavía en las escuelas. Entonces, precisamente es mentira. Recordemos que una de las características de los hijos del diablo es que son mentirosos, como Satanás desde el principio, porque cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, esas mentiras son las que se enseñan en las escuelas, por eso las personas creen lo que dice la ciencia, y para que la ciencia sea justificable, tiene que haber pruebas. Así que no han presentado ninguna prueba y no ha habido ningún cambio de género con referente a lo que dice Darwin. Entonces vamos a continuar, porque me estoy desviando hacia otra parte, pero viene mucho a lo que estamos hablando acerca de la mentira, acerca de que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, Darwin no era una persona que fuera atea, al contrario. Hemos visto algunos registros donde él menciona algunas cosas acerca de Dios, y no era una persona atea precisamente, aunque hay por ahí videos que dicen que Darwin era un ateo, y eso pues no es muy fiable, porque podemos ver muchas cosas, pero no todo es verdad, y precisamente cuando no es verdad, entonces quiere decir que es mentira. Por eso este ministerio, esta iglesia,
tiene la función de presentar las pruebas a través de la palabra del Señor, a través de lo que nosotros encontramos en la Biblia, lo que nosotros vemos, y que sea verdad conforme a la Biblia y no conforme a enseñanzas de denominaciones o de sectas o de iglesias o de personas que no tienen entendimiento en cuanto a la palabra del Señor. Porque nuestra obligación es predicar la palabra del Señor, no enviar mensajes de otro tipo, porque estamos buscando encontrar precisamente a nuestro Dios. Queremos tener esa comunión con Dios, queremos relacionarnos con Dios y queremos saber qué es lo que piensa Dios con referente a la humanidad. Y tenemos la Biblia, que es una máquina del tiempo en la cual nosotros podemos viajar al pasado, la podemos tener hoy en el presente para conocer el futuro. Entonces es sumamente importante. Muy bien. Se han corrompido e hicieron abominable maldad y no hay quien hagan bien. Cosas características, porque muchas veces nosotros hasta como incrédulos nos creemos muy buenos. Pero si nosotros nos pesaran en una báscula la cantidad de cosas que hacemos buenas con malas, solamente así como algo superficial, como por obras, a ver cuántas obras buenas haces contra las que haces mal, te apuesto que seguía hacia el lado, que son más obras malas que buenas. Muy bien, vamos a continuar. No le crea a Dios, es tropiezo para otros, es chismoso, mentiroso, es homicida desde el principio. Dice, no hay Dios, son malos. Dice, precisamente lo acabamos de leer, que se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Pero vamos a ver Lucas 6:43, 6:45, y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando una persona, mientras más habla, podemos darnos cuenta quién es esa persona. Podemos ver si hay nobleza, si hay bondad y también si hay maldad en su persona. Entonces es interesante porque dice que no hay quien haga el bien. Nosotros podemos creer que hacemos el bien, pero no lo hacemos. Romanos 1:29 habla precisamente de las características del hombre incrédulo, que son los hijos del diablo, y dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Así que injusticia, son injustos, son fornicarios, son perversos, son avaros, llenos de maldad, llenos de envidia, homicidas, contenciosos, engañosos y malignos. Estas son las características de todo hijo del diablo y son los deseos de su padre lo que quieren hacer, porque ellos no buscan a Dios, porque dice el necio en su corazón, no hay quien busque a Dios. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, aquí habla de la diferencia entre el que es de Dios y el que es del diablo. Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces nos damos cuenta que para oír las palabras de Dios necesitamos ser hechos hijos de Dios. Y estamos hablando que si el incrédulo no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Entonces, ¿cómo puedo ser hijo de Dios? Hay una manera, y eso es precisamente el nuevo nacimiento, es creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, pero ahorita lo vamos a ir viendo durante el transcurso de esta enseñanza. Muy bien, ahora vamos a ver entonces que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a imagen de Dios. Si te das cuenta, del lado izquierdo, en la parte superior, hay un triángulo donde en el centro dice Dios es Hijo, Dios es Padre, Dios es Espíritu Santo. Pero Espíritu Santo no es Hijo, Hijo no es Padre y Padre
no es Espíritu Santo, es un solo Dios en tres, es decir, que Dios es una Trinidad. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en tres partes. Estas partes del hombre son en la parte inferior, te podrás dar cuenta que dice, hay un círculo donde hay un hombre en el centro que dice yo y dice cuerpo, alma y espíritu. De esta manera fue creado el primer hombre. Adán y Eva fueron creados en tres partes. Dios es una Trinidad. No puede ser el hombre una Trinidad porque tendría que tener la esencia de Dios para poder ser una Trinidad. Pero sí tiene tres partes, porque dice el Señor en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen, no igual. Entonces, vemos tres partes de Dios y vemos tres partes del hombre. Vamos a ver estas tres partes. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tres cosas menciona aquí el Señor: el polvo de la tierra, el soplo de su nariz, que es el aliento de vida, el espíritu, y fue el hombre un ser viviente, el alma. Ahora, vamos a verlo de manera particular, cada uno de estos puntos. Génesis 5:5 dice, el cuerpo, fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Así que precisamente el cuerpo de Adán vivió 930 años. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra, que es el cuerpo. Recordemos que dijo que el hombre lo formó del polvo de la tierra, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, que es el soplo en su nariz, el aliento de vida. Muy bien, ahora el alma. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces ya vimos las tres partes, como en el principio cuando el Señor creó al hombre. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 13:18. Dice, el número de la bestia es 666. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muy bien, entonces dice que cuente el número de la bestia y es número de hombre. Ahora, volvamos al lado izquierdo donde estamos viendo las partes del hombre. Las tres partes del hombre ya lo vimos a imagen de Dios. Ahora en la parte inferior dice las dos partes del hombre. ¿Cuáles son estas dos partes del hombre? Precisamente cuando Adán pecó, dejó de ser un hombre de tres partes. Tenía cuerpo y alma, pero su espíritu estaba muerto, porque recordemos que el Señor le dijo que si comiese del fruto, ciertamente moriría. Entonces murió espiritualmente, su espíritu está muerto, y esa es una característica precisamente de los hijos del diablo. Todos los que venimos desde Adán nacimos con un espíritu muerto. Estamos muertos, dice el Señor, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, y la muerte significa separación, separados de la gloria de Dios. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, separados de la gloria de Dios. Estas dos partes que hablan precisamente de toda la humanidad después de que Caín cayó, desde que Adán pecó, todos los seres humanos nacemos como hijos del diablo y somos dos partes de tres. Ahora, quiero invitarte a que hagamos
algo ahí en tu lugar donde tú te encuentras. Si tú agarras tu teléfono en este momento y prendes tu calculadora y te invito a que dividas 2 entre 3, el resultado que te va a dar es 0.666. Entonces, dice Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, precisamente, nos damos cuenta que el número de la bestia es 666. ¿Por qué los incrédulos son hijos del diablo? Porque llevan en sí mismo el número de la bestia, que es número de hombre. Es interesante. Entonces, ahora, vamos a confirmar que precisamente el hombre tenía tres partes. Dice primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este versículo lo está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses y precisamente es para creyentes. Quiere decir que ya el hombre dejó de ser hijo del diablo, porque Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces volvemos a tener las tres partes, porque primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ya somos tres, pero necesitamos recibir la salvación por medio del Evangelio, por medio de creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Primera de Juan 3:16 nos dice cómo se manifiestan los hijos del diablo y los hijos de Dios. Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferencia: hijos de Dios e hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, estamos viendo que todas las cosas que Satanás hace son injustas, son injusticia, son maldades, son perversidades, son fornicaciones, homicidio, malas palabras, mal comportamiento, conductas reprochables. Entonces, dice aquí que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Precisamente el incrédulo se ama a él primero, por eso volvamos al círculo del hombre, donde está en la parte cuerpo, alma y espíritu. En el centro hay un yo. Ese hombre es precisamente el hombre que vive para sí mismo, porque no ama a su hermano. Cuando un hombre cree en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, ese hombre que dice yo, se quita y pone Cristo, porque nosotros tenemos que santificar este cuerpo por medio de alejarnos del pecado, nuestra alma por medio de la palabra del Señor, porque dice: nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra mente van a ser dirigidas ¿por quién? Por el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, que es la conciencia, la intuición y la comunión con Dios. Entonces nos damos cuenta qué importante es saber que los hijos del diablo tienen características malas, y que a comparación de un verdadero hijo de Dios, aquel que ha creído en la obra redentora de Cristo, que se ha convertido de corazón,
que guarda en su persona el testimonio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz y crece espiritualmente siguiendo los pasos del Maestro, entonces viene a ser otras cosas muy diferentes a las que hace precisamente los hijos del diablo. Y lo vamos a ver aquí en Primera de Pedro 4:3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado. Dios nos insiste a dejar esas cosas para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, podamos acercarnos confiadamente al Señor con limpias conciencias y teniendo una buena relación con Dios. Pero cuando nosotros somos hijos del diablo, incrédulos, porque todos fuimos, todos los que en algún tiempo no creímos en el Evangelio, fuimos hijos del diablo, entonces todos los seres humanos hacemos precisamente lo que los deseos de nuestro padre queremos hacer, que es el diablo, Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, esta es precisamente la enseñanza con referente a por qué los incrédulos son hijos del diablo. Ahora, si tú no quieres pertenecer a la familia de Satanás, a la familia del diablo, a los hijos del diablo, necesitas creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, y el Evangelio se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Pon tu fe en el Señor Jesucristo, cree en la obra redentora que hizo en la cruz. Él derramó su sangre, por su sangre fuimos comprados por precio. Él derramó su sangre para que tú puedas tener vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pon tu fe en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, pues esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, estimados amigos y oyentes, hermanos de la Iglesia de la Red y hermanos en Cristo, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Bye.